En el primer libro de Samuel, que estamos escuchando en esta primera semana del tiempo ordinario, hemos llegado a un momento clave, y es cuando el pueblo pide un rey. La situación, pues es difícil, porque el pueblo estaba sometido, acababa de ser fuertemente derrotado por los filisteos, como escuchábamos ayer, que eran enemigos de los israelitas. El pueblo está en una situación muy complicada, casi desesperada. Buscan una solución. Y la solución es, claro, los demás pueblos tienen reyes y nosotros no tenemos rey. Entonces nosotros queremos tener un rey como todos los pueblos. Queremos ser como los demás. A Samuel esto le duele profundamente, porque esto es lo mismo que hacer del pueblo lo que los hombres queremos y no escuchar lo que Dios quiere hacer de él. Samuel acude al Señor y el Señor le dice una frase tremenda. Le dice: tranquilo, no te rechazan a ti, sino a mí. Haz caso de lo que te dicen y dales un rey. ¿Qué podemos aprender nosotros de todo esto? Porque vemos cómo el origen de la monarquía no ha sido querido por Dios directamente, ha sido, diríamos nosotros, aceptado resignadamente por Dios, que a la vista del empeño del pueblo ha aceptado que los israelitas escogieran un rey. Pero lo curioso es que posteriormente Dios va a hacer una promesa, que va a dar el Salvador, el Mesías, como un descendiente del rey David. Por lo cual uno se queda un poco perplejo. Dios no quiere la monarquía, pero resulta que ahora esa monarquía que los hombres han querido, Dios la va a usar para cumplir sus promesas. Tenemos que aprender cómo el Señor, que nos ama siempre y es fiel a nosotros, el Señor se las apaña para deshacer los entuertos que nosotros vamos haciendo y seguir adelante con lo que Él quiere hacer, asumiendo a veces nuestros pecados y nuestros males. Porque Dios es fiel a la alianza. El Señor no se echa atrás en la elección que ha hecho, y esto es verdaderamente impresionante para todos nosotros, sabiendo, bien es verdad, que esa monarquía que el pueblo se eligió caerá. Cuando lleguen los tiempos de Jesús, en que ciertamente ya no había reyes, Jesús va a venir como descendiente de David, cuando ya no hay esa monarquía. Que esto también es importante, ¿eh? Nosotros, ¿qué más podemos aprender de todo esto? Pues mirad, siempre hay una tentación, y es no descubrir que la vida cristiana, que la Iglesia, es el pueblo de Dios, que tiene que regirse según la voluntad de Dios y lo que Dios haga. Lo veíamos estos días anteriores, contar con Dios, preguntarle a Dios, escuchar lo que Dios me tiene que decir. La Iglesia no la hemos hecho nosotros, la ha fundado el Señor, y la Iglesia tiene que ser como el Señor quiere, no como nosotros la hagamos. La tentación de ir acomodando siempre la verdad de la Iglesia a la cultura dominante, a la que hay en cada época, es una tentación no solo que acompaña a la historia de la Iglesia, sino que acompaña el principio y los primeros pasos del pueblo elegido. Las cosas se remontan muy atrás. Una cosa es cierta, que los tiempos cambian, evidentemente, y en la medida que las cosas cambian, cambian también el caminar de los hombres, y los cristianos somos hombres como los demás. Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque la Iglesia, que es el pueblo de Dios, es algo que el Señor ha hecho y ha querido de una determinada manera, y es Él el que debe regir y debe orientar siempre la vida de la Iglesia. Los israelitas, en vez de acudir a Dios, en vez de buscar y ponerse a implorar la luz y el discernimiento de los caminos que Dios quiera tener para fortalecer y defender a su pueblo en ese momento, han buscado su propia solución, cosa que nos pasa muchas veces a nosotros. Cuando tenemos momentos difíciles, ¿qué es lo que hacemos? Pues buscamos nuestras propias soluciones y luego le pedimos a Dios que las bendiga. Cuando el verdadero camino no es ese. El verdadero camino es: Señor, danos luz. Como la oración colecta de esta semana, danos luz, haznos conocer cómo quieres tú que hagamos esto, o cómo quieres tú que solucionemos esto. Danos fe para creer y danos la gracia o la fortaleza para llevarlo adelante, para vivirlo, porque si tú nos iluminas, tú mismo llevarás esto a término. Por otra parte, cuando vamos caminando hay otra gran tentación, y es que ser cristiano nos hace diferentes a los demás. En la medida que tú conoces a Dios, tu vida empieza a ser distinta, porque tiene otra luz,
tiene otra orientación, tiene otro planteamiento diferente, porque tú vives escuchando a Dios, vives creyendo lo que Dios dice y esta vida empieza a ser distinta de la vida de los demás. Entonces siempre está la tentación de querer acomodar la vida de Dios con la vida del mundo, de manera que no seamos distintos y sobre todo evitar ese rechazo o esa dificultad que muchas veces tenemos en la relación con los demás cuando seguimos de verdad al Señor. Y eso sucedió en tiempos de Samuel, sucedió en tiempos del Señor y sigue sucediendo ahora y sucederá hasta el final de los tiempos, porque cuando conocemos a Dios y queremos seguirle, pues somos distintos. Tenemos que aceptar ser distintos, tenemos que aceptarlo, somos distintos del mundo. Eso es lo que los israelitas no quisieron aceptar, no quisieron ser como Dios quería que fueran. Y eso le dolió mucho al Señor, le dolió mucho, pero Él aceptó. Aceptó no para convertir la voluntad de Dios en la voluntad de los hombres, sino para sacar adelante la voluntad de Dios en favor de los hombres de otra manera. Señor, en este día te pedimos que nos ayudes a ser como tú quieres que seamos, que no nos avergoncemos de ser tuyos, que aceptemos la distinción que tú provocas en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ser fieles y a fiarnos siempre de tus caminos. Enséñanos a acudir a ti en las dificultades, a creer las soluciones que tú nos das, para que en nuestra vida contemplemos que eres un Dios vivo, que salvas hoy, aquí y ahora. Feliz día para todos. Amén.